Estamos en Berlín, es mayo de 1945, y el aire que respiras no es aire, es una mezcla asfixiante de polvo de ladrillo, pólvora y el fin de una era que juró durar 1000 años. Imagina por un segundo que el suelo bajo tus pies no deja de temblar y que el cielo, que alguna vez fue azul, ahora es un lienzo de ceniza permanente. Lo que estás a punto de descubrir es la historia de aquellas que se quedaron cuando el mundo se desmoronó, las mujeres que pasaron de ser las amazonas del idealismo a las sombras que caminaban entre las llamas. Hace apenas unos meses, la propaganda las pintaba como diosas del hogar, guardianas de una pureza de mármol que solo existía en los carteles. Pero la realidad golpeó la puerta de la forma más brutal imaginable. Aquellas jóvenes que debían ser el corazón de la nación, las reinas de la cocina y la crianza, de pronto se vieron arrastradas por un torbellino de acero. El frente de batalla ya no estaba a miles de kilómetros en las estepas rusas, el frente de batalla era su sala de estar, su cocina y el refugio antiaéreo donde se hacinaban rezando para que la próxima explosión no llevara su nombre. Una niña de 13 años llamada Elfriede escribe en su diario: "Papá no ha vuelto y mamá dice que mis trenzas ya no son hermosas, que son peligrosas. Hoy me cortó el cabello con las tijeras de la cocina y me frotó la cara con ceniza de la estufa para que parezca un chico sucio. En la escuela nos decían que éramos las flores del futuro, pero hoy he visto a las flores marchitarse en un sótano. El cielo está rojo, pero no es por el atardecer, es la ciudad que arde. Tengo miedo de que, cuando el humo se disipe, no quede nada de la niña que solía ser. Ya no quiero ser una heroína, solo quiero que dejen de caer rayos del cielo". Es asombroso pensar cómo, en un abrir y cerrar de ojos, los delantales blancos fueron sustituidos por chalecos manchados de grasa en las fábricas de municiones, donde sus manos, que antes tocaban el piano, ahora ensamblaban proyectiles que nunca serían suficientes. El colapso fue total, una metamorfosis forzada donde la fragilidad no tenía permiso de existir. Pero lo más impactante estaba ocurriendo en el este. Imagina el pánico eléctrico que recorría los cuerpos de miles de mujeres al escuchar el rumor del avance del ejército rojo. Era una marea humana que se acercaba, y el terror que sentían no era solo a la muerte, sino a la pérdida absoluta de su identidad. Se convirtieron en una nación de fugitivas, cargando sus vidas enteras en un carrito de mano, atravesando campos congelados con el único objetivo de alejarse de un destino que se sentía como un abismo. Eran las antiguas protegidas de un régimen que las dejó a su suerte, enfrentándose solas al frío más cortante de la historia y a la incertidumbre de un mañana que, por primera vez, no tenía dueño ni promesas. En ese ocaso de los dioses, las que alguna vez fueron llamadas a ser el pedestal de una potencia, terminaron siendo las únicas que quedaban en pie para observar cómo su mundo se reducía a escombros y silencio. Estamos en la llamada hora cero, un momento suspendido en el tiempo donde las leyes, el dinero y la dignidad parecen haberse evaporado junto con el humo de los incendios. En este escenario de pesadilla, las calles de las ciudades alemanas se transformaron en un laberinto de escombros donde la vida ya no se medía en años, sino en minutos. Es fascinante y a la vez sobrecogedor observar cómo estas mujeres, despojadas de cualquier protección, tuvieron que aprender un nuevo lenguaje de supervivencia. En los sótanos húmedos y oscuros, la figura de Anónima se convirtió en el rostro de miles, mujeres que, para proteger lo poco que les quedaba, tuvieron que tomar decisiones que desafían cualquier juicio moral moderno. La supervivencia se volvió una moneda de cambio tan real como el pan. No había espacio para el orgullo cuando el estómago rugía con un vacío que quemaba más que el frío. Elga, de 24 años, hace las siguientes anotaciones en su diario personal: "El silencio después de la rendición es peor que los gritos. No tenemos agua, no tenemos luz y el hambre es un animal que me muerde el estómago por dentro. Ayer intercambié mi anillo de bodas por un saco de patatas podridas. ¿Es esto lo que vale una vida ahora? Mi única posesión es este diario y un miedo que no me deja cerrar los ojos. Anoche escuché pasos en el pasillo y me escondí bajo las tablas del suelo. Sobrevivir se ha convertido en una tarea mecánica, despojada de alma. Ya no nos miramos a los ojos en la calle, todos tenemos la misma mirada de vidrio, la mirada de quien ha visto el fondo del abismo y ha tenido que negociar con él. Ver a estas personas hurgando entre las ruinas con las uñas rotas, buscando una papa olvidada o un trozo de madera para calentar un poco de agua,
es una imagen que se queda grabada en el alma. El hambre no era solo una sensación, era el motor absoluto de cada movimiento, una sombra que las perseguía por las avenidas devastadas. Las colas para recibir una ración miserable de sopa eran kilómetros de desesperanza, pero también de una tenacidad increíble. En este caos total, donde los hombres habían desaparecido o regresaban como sombras de lo que fueron, ellas se convirtieron en las estrategas de la escasez. Cada objeto encontrado entre los ladrillos pulverizados, cada intercambio en el mercado negro, era una batalla ganada a la muerte. Es asombroso pensar cómo la estructura de una sociedad entera se sostuvo únicamente sobre los hombros de quienes, en teoría, eran las más vulnerables, transformando el paisaje de la derrota en una lucha diaria por ver la luz del día siguiente, aunque esa luz solo iluminara un mundo reducido a cenizas. Y entonces, entre ese polvo que parecía que nunca se iba a asentar, ocurrió algo que desafía toda lógica. Las mujeres dejaron de esconderse para tomar las calles con una fuerza que nadie vio venir. Imagina la escena, ciudades enteras reducidas a montañas de cascotes, millones de toneladas de ladrillos bloqueando cada rincón, y de repente, aparece un ejército de pañuelos en la cabeza y manos desnudas. Son las Trümmerfrauen, las mujeres de los escombros, y lo que hicieron fue una auténtica hazaña de titanes. Sin maquinaria, sin hombres que las ayudaran y con una energía que parecía brotar de la nada, formaron cadenas humanas infinitas que serpenteaban por las avenidas muertas. Es asombroso verlas pasar de mano en mano los restos de sus propias casas, limpiando cada ladrillo con un martillo y un cincel como si estuvieran puliendo diamantes, para apilarlos con una precisión quirúrgica, listos para volver a construir. Este es el testimonio de Marta, de 42 años, plasmado en su diario. Mis manos ya no se ven como manos humanas, son garras cubiertas de costras y polvo de calorías. Hoy movimos 3 toneladas de ladrillos. Formamos una fila de mujeres, unidas por un ritmo monótono: recibir, girar, entregar. Cada ladrillo que limpio es un pedazo de mi antigua vida que arrojo al montón. Me duele la espalda hasta las lágrimas, pero hay una extraña satisfacción en este cansancio. Los hombres nos miran pasar desde sus muletas o sus sombras, y por primera vez siento que este país no les pertenece a ellos, sino a nosotras, las que tenemos las uñas rotas pero el corazón todavía latiendo. Esta mujer murió un mes después de escribir esas notas. Lo que realmente te deja sin palabras es que este trabajo no era solo una cuestión de limpieza, era una toma de control absoluta. Por primera vez en sus vidas, estas mujeres no tenían a nadie a quien pedir permiso ni una estructura masculina que les dijera qué hacer. La ausencia de los hombres, que estaban prisioneros o desaparecidos, las obligó a convertirse en las arquitectas de su propio destino y en las jefas indiscutibles de sus familias. Ellas eran el alcalde, el obrero y el proveedor, todo al mismo tiempo. En ese vacío de poder, surgió un liderazgo por necesidad que cambió las reglas del juego para siempre. Verlas allí arriba, encaramadas en muros inestables, desafiando la gravedad y el agotamiento, te hace entender que mientras el mundo pensaba que Alemania estaba muerta, ellas ya estaban diseñando el primer piso de su renacimiento, transformando el dolor en una disciplina de hierro que dejaría a cualquiera con la boca abierta. Pero mientras las ciudades volvían a tomar forma, un nuevo fenómeno empezó a sacudir los cimientos de la moralidad en las calles ocupadas. Imagina caminar por un Berlín dividido y ver, entre el gris de la posguerra, el destello de unas medias de seda auténtica o el olor casi olvidado del chocolate y el café recién tostado. Eran los tesoros que traían consigo los soldados aliados, y para muchas mujeres, estos hombres no solo representaban al enemigo, sino que eran la única ventana abierta hacia una vida que no supiera a hambre y escombros. Es fascinante observar la tensión que se respiraba. Por un lado, el estigma social era una sombra pesada, y a estas chicas se las señalaba con desprecio, apodándolas chicas de chocolate, como si buscar un poco de afecto o comodidad en medio del desastre fuera una traición imperdonable. La sociedad, que aún intentaba procesar su propia derrota, volcaba su frustración sobre ellas, pero el corazón, o la pura necesidad de sentirse viva, no entiende de banderas ni de tratados de paz. Ingrid, de 19 años, escribe en una carta a sus familiares en Austria: hoy me han llamado traidora, en la cola del pan. Me miraron el vientre, que ya empieza a notarse, con un asco que me quemó la piel. Él me dio chocolate, sí, y me dio las medias que llevo puestas,
Pero también me dio una caricia en un mundo que solo sabe de bofetadas. Dicen que su sangre no es la nuestra, que mi hijo será una mancha en la nación. Pero cuando el bebé patea, no sabe de razas ni de uniformes. Me siento como una extranjera en mi propia calle. ¿Cómo pueden odiar tanto el amor en un lugar que todavía huele a muerte? Prefiero ser la amante de un soldado que la viuda de una ideología que solo me trajo ruinas. Lo que realmente genera un asombro profundo es el desafío que supuso la llegada de los llamados Brown Babies. Imagina el impacto en una Alemania que acababa de salir de una era de obsesión por la pureza racial, al ver nacer a miles de niños de piel oscura, hijos de soldados afroamericanos y mujeres alemanas. Estas madres se encontraron en una tierra de nadie, enfrentando una discriminación doble, la de sus propios vecinos y la de un Estado que no sabía qué hacer con estos pequeños que eran el testimonio vivo de una realidad que muchos querían borrar.